le doy la bienvenida. Hoy es 14 de octubre, sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria libre de San Calixto I, Papa y mártir. Sentado sobre una laja de esa cantera en Cerdeña y saboreando un envejecido pan seco, el esclavo Calixto, con su espalda lacerada por los recientes azotes recibidos, miraba con nostalgia el sol que se hundía atrás del horizonte en el mar, mientras escuchaba a sus compañeros que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sentía simpatía por esa extraña doctrina, todavía tenía dudas y por eso pensaba que si ese Dios existía, ¿por qué no hacía saltar la cadena que tenía aherrocada a su tobillo? Sin nada que perder, probó suerte y musitó una tímida plegaria pidiéndole al Señor que lo liberara de ese suplicio. Y no había terminado cuando se acercó el capataz, pronunció los nombres de varios reos, entre los cuales el de Calixto, los hizo pasar al frente, ordenó que les quitaran los grilletes y les dijo que por orden del emperador Cómodo quedaban en libertad. Calixto, perteneciente a una familia de esclavos, nació en el año 155 en Roma y por su inteligencia y capacidad para administrar se ganó desde muy joven la confianza de su amo cristiano Carpóforo, quien lo puso al frente de sus negocios cuando apenas contaba 25 años y los dirigió exitosamente durante un buen tiempo, pero de pronto, inexplicablemente, sus manejos se volvieron dudosos y los acreedores empezaron a acosarlo hasta que la situación se hizo tan tensa que le reclamaron directamente a Carpóforo y este lo puso en conocimiento de las autoridades. Aunque Calixto trató de huir, fue atrapado y sometido a un severo juicio en el que lo condenaron a trabajos forzados en Cerdeña, en donde permaneció varios años hasta que, gracias a la mediación de Marcia, una cristiana que profesaba su fe en secreto y era la favorita del emperador, obtuvo su libertad. Convencido de la intervención divina en su excarcelación, una vez liberado, se dirigió a Anzio y en los siguientes 10 años estuvo sumergido en la oración, en la expiación de sus culpas, en el profundo estudio de las Sagradas Escrituras y a la par adelantó una fructífera labor evangélica que se tradujo en la conversión de buena parte de los paganos de la región, lo cual llamó la atención del Papa Seferino, quien envió por Calixto, lo ordenó diácono y le encomendó el mantenimiento y ampliación de las catacumbas de la Vía Apia, que era el lugar más sagrado de los cristianos en ese momento, a lo cual Calixto se aplicó con tal celo que unió todos los ramales, lo convirtió en un complejo único con más de 20 kilómetros de extensión repartidos en 4 niveles y se calcula que en estas catacumbas hay por lo menos 174.000 mártires enterrados y entre ellos 46 papas. Por su encomiable labor, San Calixto fue nombrado secretario personal del Papa y encargado de la administración de la Santa Sede. Por eso, al morir Seferino en el año 117, el pueblo cristiano y el clero se pusieron de acuerdo y lo proclamaron Papa. Desde su coronación, Calixto tuvo que enfrentarse con 2 herejías muy nocivas. La primera negaba la Trinidad y la segunda arguía que pecados graves como la apostasía, el adulterio, la fornicación y otros no podían ser perdonados. Pues San Calixto logró derrumbarlas y reforzar los cimientos de la doctrina cristiana tan brillantemente que desde entonces son la base fundamental del dogma de la Santísima Trinidad y de la sabia explicación de la misericordia divina y el perdón de los pecados. En vista de que durante su pontificado aumentó considerablemente el número de convertidos, sus enemigos le buscaron la caída y ella se dio el 14 de octubre del año 222, día en el que oraba con un crecido grupo y como en ese momento se desató un voraz incendio que arrasó el cercano templo de Júpiter, le endosaron la culpa, lo apalearon inmisericordiamente y luego lo arrojaron a un pozo profundo en el que murió. Ello explica el por qué no fue sepultado en las catacumbas que el mismo San Calixto había ampliado, inclusive por eso llevan su nombre, y en las que fueron enterrados todos los papas del siglo III. Por eso hoy, 14 de octubre, día de la festividad del Papa y mártir San Calixto, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos de nuestras malas acciones para alcanzar la gloria de Dios.
Dispongamos el corazón para escuchar el Evangelio de este sábado. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos desde el 27 hasta el 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Vamos a nuestra reflexión de este sábado. Seguimos la lectura del profeta Joel narrando el juicio del Señor contra las naciones. El fin de los tiempos se describe como una gran batalla en donde el Señor triunfará sobre las fuerzas del mal, en donde hará prevalecer la justicia. El profeta está anunciando que es el momento de la colecta, el momento de recoger la cosecha. El día final está llegando, cada persona debe llegar a su final de vida y llega el momento de presentar los frutos construidos durante su vida. Y termina el relato con signos e imágenes propias del género literario apocalíptico. Vemos el rugido de Dios contra los enemigos de Israel, y que Dios habitará por siempre en la ciudad de Dios, Jerusalén, y para entrar a la ciudad deben hacerlo con corazón limpio. Es el momento del juicio y el Señor derrotará el pecado, porque ha llegado el momento de la reconstrucción. La propuesta del Salmo. El Salmo 97 es un himno de la realeza de Yahvé que anuncia su venida. En los primeros versos se hace un anuncio importante de la realeza de Dios, la manifestación gloriosa de Yahvé como Rey. El Salmo utiliza unas imágenes del relato del libro del Éxodo en el capítulo 19, cuando Dios le presenta y entrega la ley a Moisés. La tierra se estremece ante la gloria de Dios, Dios con todo su poder. El pecador no tiene en dónde esconderse, de ahí que el salmista diga: los montes se derriten. Y la propuesta del Evangelio. Después del discurso de los 72 y de realizar ciertas acciones con manifestaciones de signos que hacen presente el reino como liberar a personas de las influencias del mal, sale una mujer en medio del gentío y exalta a la progenitora de Jesús. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Encontramos un sentimiento que puede llevar a quien lo escucha o lee que esta persona se ha quedado en el pasado o de pronto en el presente. Pero hay algo mucho más importante. Este evangelio fue escrito hacia el año del 70 al 80, es decir, más de 40 años después de la resurrección. Por esta época y anunciándose a Jesucristo, muchos sí pensarían en quién sería su madre, y dichosa ella y su familia y quienes le conocieron. Pero el autor sagrado tiene algo más importante por consignar en su testimonio. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Para el momento y también para hoy es importante todo aquel que trabaja extendiendo el reino, pero más aún quien lo acoge, tomando la decisión de la conversión y seguimiento de Jesús. Esto apremia más. Por esta época existe una romería acerca de Jesús. Por tal razón, el autor debe sostener lo que ya había dicho en Lucas capítulo 1 versículo 35. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. De igual manera lo que dice en el versículo 2 de labios de Isabel, cuando María toma la resolución de visitarla al enterarse que estaba en su 6º mes de gravidez de Juan el Bautista, y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y también en el versículo 48, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pusieron en labios de María
en el cántico del Magnificat. Por la época y sin conocer la progenitora, todos los que oían hablar de las maravillas que realizaba el resucitado en sus vidas, pues era un motivo para alabar no solo a Jesús, también su familia y por supuesto a Dios. Hoy nosotros también le hacemos su respectivo reconocimiento a la Madre de Jesús y la aceptamos como madre según el regalo recibido por medio del evangelista Juan. La aceptamos como madre de la Iglesia a María, pero además, como le oímos decir a ella misma en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 5, haced lo que Él os diga. Nos queda entonces escuchar la palabra de quien es la palabra y cumplir su mandamiento central, el amor, ya que Dios es amor, para ser parte del discipulado de Jesús y de la familia de Jesucristo. Pues Él ya lo dijo en el Evangelio, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, para que nosotros seamos bienaventurados, escuchamos su palabra, la meditamos, la contemplamos, la cumplimos y además la enseñamos. Un feliz sábado, feliz fin de semana. Bendiciones abundantes.